una palabra, una reflexión que siempre, primero me toca a mí. Primero Dios me toca a mí, incluso a veces me exhorta a mí, ¿no? Porque la persona que está aquí adelante, si no la toca, cuando estás preparando el mensaje, cuando la persona está preparando el mensaje, porque algo ahí no está yendo bien, ¿no? O sea, algo falla. Dios, cuando realmente siempre me pasa lo mismo, cuando preparo el mensaje, o incluso obviamente en los devocionales, pero sobre todo en los mensajes, Dios me toca muchísimo. Y he orado mucho por este mensaje, porque uno puede coger cualquier estudio y dar, pero digo, no, Señor, ¿qué es lo que tú quieres para tu iglesia? Y sin duda esto ha sido una palabra en donde Dios me tocó mucho, me hizo reflexionar mucho y incluso cambiar el rumbo de mi vida también. ¿Por qué no? Vamos a ir a un relato que es muy conocido por la mayoría de los que estamos aquí en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 11, en el versículo del 12, vamos a leer del 12 al 14. Es un pasaje súper conocido, es la maldición de la higuera estéril, ¿vale? Se titula así. Este episodio lo conocemos mucho, ¿está ahí? Sí. Este episodio lo conocemos la mayoría, son 3 versículos nada más, pero que contiene muchísima enseñanza. A mí es que me asombra cada vez cuando Jesús, ¿no? Enseñaba o abría la boca para enseñar, incluso en este acontecimiento con sus discípulos, simplemente una higuera, ¿no? Tomaba de ejemplo también a una higuera, cómo Jesús enseñaba, ¿no? Y bueno, a modo de información para los que no sepáis, el Evangelio de Marcos es el evangelio más antiguo del Nuevo Testamento. Se escribió, alrededor del año 64, 65 después de Cristo. Es el relato más corto que habla acerca de la vida de Jesús y de su ministerio, ¿vale? O sea, en el Evangelio de Marcos podemos encontrar parábolas, podemos encontrar milagros que Jesús hizo, podemos encontrar relatos como estos, ¿no? Acontecimientos en donde, en este caso, Jesús con sus discípulos y una simple higuera, ¿no? Podemos encontrar relatos así. Y vamos a leerlo. Es muy cortito, ¿vale? Y dice así. ¿Está ahí? Sí. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre Jesús, ¿vale? Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Hasta aquí solamente lo que vamos a leer de la Biblia. Después seguimos con otros versículos. Yo me preguntaba cuando leía esto, ¿no? Esto lo leí un montón de veces, pero no me detuve en ese sentido, ¿no? ¿Por qué Jesús maldice a esta pobre higuera si no era el tiempo de higos? ¿Por qué la maldice si la higuera no había llegado su tiempo para dar frutos? Para ponernos un poquito en contexto, Jesús se encontraba en Jerusalén, era su último año de su ministerio, ya había pasado la fiesta de Pascua, donde él se había montado en el pollino, o sea que iba a ser su última fiesta, y que aparte esa última fiesta coincidió también con la crucifixión, ¿no? Entonces dice que estando en Jerusalén se dirigía a la aldea de Betania, donde vivía María, Marta y Lázaro, y dice que Jesús, yendo por el camino, sintió hambre y se dirigió a una higuera. Y fíjate cuando dice, cuando llegó a ella no halló fruto, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Yo buscando en el Wikipedia, que muchas veces nos salva, ¿no? Y aparte también nos informa, digo, bueno, ¿qué características tiene una higuera, no? Y yo no sabía, pero bueno, hay diferentes, o sea, en algunas higueras que se llaman bréveras, si es que lo pronuncio bien, ¿cómo? No, pero la higuera, ese es el fruto, las brevas.
según el Wikipedia, se llama la higuera breveras. Y después está este tipo de higueras, da dos tipos de frutos, dos tipos de cosechas. Las brevas, que es en la época de junio, y luego están los higos, que es entre finales de agosto, principio de septiembre, o sea que estamos en épocas, exacto, para que les gustan los higos. ¿A ti te gusta? Bueno, a mí yo me acuerdo siempre de mi abuela, de mi nona, porque en mi casa teníamos una higuera y ella amaba los higos. Cuando la veía, digo, ¿cómo puedes comer eso, no? Pero bueno, hay mucha gente que le gustan los higos, a mí me gustan, pero hay mucha gente que sí. Y bueno, estamos ahora en épocas de higos, ¿no? Y Marcos aquí indica que no era tiempo de higos. No era tiempo de higos. Entonces, si no era tiempo de higos, ¿por qué Jesús maldice a la higuera? Entonces, primero para comprender un poco esto, hay que entender la relación entre las hojas y los higos, o sea, los frutos. Dice que en Palestina, cuando llega la primavera y aparecen las primeras hojas, estas hojas vienen acompañadas como de pequeños nódulos o botones, que después de ahí surge el fruto, ¿vale? Si esos pequeños brotes o esos pequeños nódulos no aparecen junto con las hojas, esa higuera ya está condenada a ser estéril, porque no va a producir higos, no va a haber frutos. Eso yo no lo sabía, pero es así. Entonces, por eso Jesús, cuando se acercó, y al adentrarse un poco, yo me lo imagino, no lo dice la Biblia, ¿no? Pero me imagino a Jesús abriendo un poco, ¿no? Las hojas de la higuera, no habrá encontrado quizás eso, ¿no? Los botones o los nódulos, y por eso la maldijo. Por más de que no era el tiempo para que saliera el fruto, pero ya se sabía que esa higuera iba a ser estéril. Dios, todo lo que tiene que ver con esterilidad en la Biblia tiene como una connotación negativa, ¿no? Porque recordar que las mujeres en el Antiguo Testamento, cuando eran estériles, estaban mal vistas por la sociedad. Era un rechazo hacia ellas, era una vergüenza social. Más encima, el dolor que tenían que sufrir esas mujeres por no poder tener hijos, ¿no? O sea, la esterilidad en la Biblia es algo negativo. Entonces, Dios aborrece lo que es una vida estéril. Pero justamente, ¿qué aparentan estas hojas? Porque claro, Jesús, imaginaos la escena. Jesús, cuando se encuentra con la palmera y la ve tan frondosa, con esas hojas, uno se puede imaginar, wow, voy a encontrar algún fruto, voy a poder quizás calmar mi hambre, ¿no? Quizás lo que Jesús hubiese pensado en ese momento. Y muchas veces estas hojas es lo que aparentamos quizás nosotros en nuestras vidas. Quizás vivimos de apariencias, pero no tenemos ningún fruto por dentro. No sé si me entendéis. Quizás podemos aparentar que, está muy bien, por ejemplo, tocar aquí en la alabanza, está muy bien servir en otras áreas de la iglesia, pero si tú a nivel personal, yo a nivel personal, no estoy dando frutos, de nada sirve. Soy simplemente pura hojas. ¿Me entendéis? Y esto a mí, a medida que iba leyendo este relato, me hice un par de preguntas, ¿no? Me hizo pensar acerca de cómo está mi vida, no solamente con el Señor, sino a nivel general, en otras áreas. ¿Cómo estoy siendo como esposa? ¿Cómo estoy siendo como madre? Me hizo también pensar qué estoy haciendo con mi vida. ¿Estoy dando realmente fruto? ¿O simplemente soy una planta frondosa que vivo de las apariencias? Entonces, por eso el título que le puse hoy al mensaje me hizo acordar mucho a ese refrán que dice mucho ruido y pocas nueces, ¿puede ser? Bueno, yo le puse muchas hojas, pocos higos. Porque muchas veces hay muchos cristianos, ¿no?, que pasa eso. Podemos ver qué vida tan espiritual, o qué vida tiene esta mujer, qué buena madre que es esa mujer, y después llega a la casa y pega unos gritos, unos alaridos, ¿no? Y después por dentro son todo lo contrario. Entonces, yo quiero dejarte en esta tarde, es un mensaje muy cortito, pero creo que
te va a servir, nos va a servir. Te voy a dejar 3 principios, puede haber más principios, ¿vale? Pero en esta tarde te voy a dejar 3 principios para tener una vida productiva. El primero es, Dios espera ver algo en cada uno de nosotros. Y lo vemos en el versículo 13, en la primera parte, que dice que Jesús, dice, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba algo, ese algo, ¿no?, en ella. Las hojas representan ese algo, porque claro, Jesús la vio tan frondosa, pues quizás puede haber que haya frutos, ¿no? Y ese algo muchas veces son las apariencias, ¿no? Entonces está muy bien tener un devocional, está muy bien tener nuestra intimidad con el Señor, pero ¿cómo están siendo nuestras actitudes? Y primero me lo pongo yo como primera persona, porque tengo mi devocional en el día y después quizás me sale algún chillido o me sale alguna queja y de ahí está el Espíritu Santo que después que te dice, Romina, ¿qué estás haciendo? ¿Qué acabaste de leer? Quizás de la paciencia, ¿no? Y de repente, ahí un grito le pegaste a Sofía, o un chirlo ahí en el pañal, o cosas así, o yo qué sé, ¿no? Y digo, pues sí, la paciencia, tantas veces que hablamos de la paciencia en los grupos pequeños. Otro tema que dice, otro dentro del mismo punto de lo que Dios espera ver algo en cada uno de nosotros, es que Dios quiere ver algo más que hojas en tu vida. Dios quiere ver fruto. A Dios no les impresiona las apariencias. Quizás a nosotros los humanos sí nos pueden llegar a impresionar las apariencias. Oh, mira o mira esta mujer o este hombre. ¡Wow! ¿Cómo debe ser? Mira qué gran mujer o qué gran hombre. Pero a Dios las apariencias no le impresionan porque Él sabe lo que hay en cada uno de nuestro interior. Entonces muchas personas viven aparentando algo que no son. Y muchas veces también las hojas pueden representar activismo dentro de la iglesia también. Está muy bien hacer cosas en la iglesia, está muy bien tocar un instrumento o incluso acomodar las sillas, está muy bien. Yo he caído en el activismo en mi vida cristiana. Hace 21 años que acepté a Jesús y muchas veces he caído en el activismo y que muchas personas se pensaron, wow, qué espiritual que es Romina, y después no tenía ni tiempo de devocional con el Señor, no tenía intimidad con el Señor. ¿De qué sirve eso? Muchas hojas, pocos higos. Esta semana en el devocional, cuando estaba leyendo, me llamó la atención un pasaje. No tiene nada que ver con el de la higuera, pero sí tiene que ver con lo que estamos hablando. Allí en Marcos, también en el mismo evangelio, en el capítulo 16, el versículo 14, ya Jesús había sido crucificado y había resucitado y ya se le había aparecido a María Magdalena y a 2 de sus discípulos, y estas personas le dijeron a los discípulos, mira que hemos visto a Jesús resucitado. Fíjate cuál fue la actitud de los discípulos. Estamos hablando de los discípulos, de aquellas personas, porque para mí fueron personas privilegiadas, las que han podido estar codo a codo con el Señor Jesús, con el Maestro, que pudieron ver de cerca los milagros que hacía Jesús, de escuchar con sus propios oídos las enseñanzas del Maestro, de poder oler su olor. Estamos hablando de esas personas que estuvieron tan cerca de Jesús y que tantas veces Jesús le había dicho, voy a ser crucificado, pero voy a resucitar. Y muchas veces los discípulos no entendían nada de lo que les estaba hablando. Y fijaros en este versículo que dice, finalmente se apareció a los 11 mismos. Ya Jesús había resucitado y se aparece a los discípulos. Judas ya había muerto, no se había suicidado. Estando ellos sentados a la mesa, fíjate lo que está ahí. Sí, fíjate lo que le reprochó Jesús. Y les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón. Porque no habían creído a lo que le habrían visto resucitado. O sea, le habían dicho, oye, que hemos visto al Maestro, que hemos visto a Jesús. Y así todos no habían creído. Incluso con lo que Jesús le había dicho anteriormente, antes de haber sido crucificado, voy a resucitar el tercer día. Y muchas veces no entendían nada.
Y fíjate lo que le reprochó Jesús, ¿no? Incredulidad y dureza de corazón. ¿Sabes qué? La fe es un fruto también, un fruto del Espíritu. ¿Cómo puede ser que los discípulos, estos privilegiados que estuvieron tan cerca de Jesús, Jesús le haya reprochado su incredulidad y dureza de corazón? Y muchas veces eso nos pasa a nosotros. Muchas veces la fe, que debería ser un fruto en nuestras vidas, se viene abajo. Muchas veces aparece la incredulidad, ¿no? Porque yo puedo estar aquí predicando, puedo ser puramente pura hoja, pero si después no tengo fe, no tengo confianza en el Señor, mi corazón está duro muchas veces a las cosas del Señor, de nada sirve, pura hoja. El segundo punto dice, el tiempo es clave para dar fruto. Y eso lo vemos en el versículo 13, cuando dice, pero cuando llegó a ella, Jesús, cuando llegó a la higuera, dice que nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Todos muy bien conocemos, la mayoría de los que estamos aquí, el pasaje de Eclesiastés, ¿no? 3:1, que dice, todo tiene su tiempo. Y es verdad, todo tiene su tiempo. Quizás estás en un tiempo de llorar o de reír, quizás estás en un tiempo de arrancar o de plantar, quizás estás en un tiempo de callar o de hablar, cada uno sabe en qué tiempo estás. Y es totalmente respetable. Pero sí hay algo clave, que sea cual sea en el tiempo que estés, todo el tiempo debemos dar fruto. No podemos estancarnos. Quizás estás pasando un momento, una temporada difícil, donde no tienes quizás ni ganas de levantarte de la cama, o no tienes ni siquiera ganas de hacer incluso nada en la iglesia, o lo que fuere, o en el trabajo, o donde sea. Vale, es totalmente respetable, porque cada cosa tiene su tiempo. Yo he pasado por ese tiempo. Pero lo que no me puedo permitir es no dar fruto. Mi intimidad con el Señor tiene que crecer. Tiene que crecer mi fe, mi paciencia, mi amor. Todo tiene su tiempo, pero debemos dar tiempo también. Todo tiempo tenemos que dar fruto. Sea cual sea la temporada en la que estás, no dejes de dar fruto. No seas como esa higuera, ¿no? Que se secó, que no da fruto. Siempre debemos buscar la presencia del Señor, que no hay excusa que valga para eso. Y el tercer punto, y ya finalizando, Dios cambia nuestra esterilidad por una vida fructífera. Y fíjate lo que dice en Lucas, si me puedes poner en Lucas, porfi, en capítulo 13, versículo del 6 al 9. Aquí estamos hablando de la parábola, también de la higuera, y dice así, y dijo esta parábola, tenía una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no la halló. Y dijo al viñero, he aquí 3 años a que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo, córtala. ¿Por qué ocupará aún la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala aún este año, hasta que la excave y estercole. Y si hicieres fruto, bien, y si no, la cortarás después. Hasta el 9. Bien. Esto nos enseña que Dios siempre nos da nuevas oportunidades. Quizás ahora no estemos dando fruto, pero siempre Dios es un Dios paciente, un Dios que te espera, un Dios que me espera. Y que me dice, venga, Romina, una vez más, levántate. Entiendo la situación en la que estás, pero no es una excusa. Tienes que empezar a dar fruto, tienes que empezar a tener esa intimidad primeramente conmigo. Dios siempre es un Dios de nuevas oportunidades. Él quiere que aprovechemos bien el tiempo. Fíjate también lo que dice en Juan 15:5. Si lo tienes por ahí. Juan 15:5. Si no, lo leo aquí. Mateo, Marcos. Juan. No está, ¿no? No, vale. Entonces Mateo, si alguien lo tiene, que lo lea, por favor.
Nada podemos hacer separado del Señor. Nada podemos hacer. Ese es el primer fruto. Aférrate a Jesús. Ten intimidad con el Señor. Otra de las cosas que el Señor quiere es que podamos crecer en el fruto de la fe. No seas como aquellos, ¿no?, discípulos que Jesús los encontró incrédulos y duros de corazón. Debemos crecer en la fe. Debemos crecer también en la oración. Un pasaje también súper conocido en Mateo 6:6, que dice: cuando ores, ¿qué? Entra en tu aposento y ora a tu Padre. Debes crecer en la intimidad con Dios. Crecimientos también en el perdón. Cuán difícil a veces es, ¿no? Crecimiento en el perdón. Cuando hay ese fruto en tu vida, ese fruto va a traer bendición a tu vida. Fruto del Espíritu, ¿no? Tanto en Gálatas, en el capítulo 5, versículo del 22 al 23, esos 9 frutos del Espíritu, esas como sería la fresa, ¿no?, del postre. El Señor también quiere que crezcamos en esos frutos del Espíritu. Frutos también a la hora de evangelizar también a otras personas, de discipular. Eso no solamente es un fruto, es un mandamiento. Y aquí también, ¿no? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Estoy compartiendo mi vida también con las vidas de otros, hablándoles de Jesús? ¿Estoy discipulando a otras personas? ¡Wow! Dios a veces nos pega cachetadas, ¿eh? Dice en Juan capítulo 15, versículo 8, dice: llevar mucho fruto y seáis así mis discípulos. Debemos ganar a otras personas y a esas personas discipularlas. Y a modo ya de conclusión y cerrando, es cortito el mensaje, pero yo creo que es profundo, porque yo no quiero que te vayas de el Señor no quiere que te vayas de este sitio sin primero analizar cómo está tu vida. ¿Estás llevando realmente fruto? ¿Estás teniendo fruto? Que cuando el Señor se acerque a tu vida, ¿no?, como aquella palmera que quizás, es que yo me imagino en la escena, abriendo aquellas hojas, ¿no?, a ver si encontraba algún fruto, que cuando Dios se acerque a tu vida y escarbe un poquito, que pueda ver si realmente hay fruto en tu vida. Tú sabrás qué es lo que hay. Y a modo de conclusión, para hacer un repaso, ¿no?, de los 3 puntos que vimos, Dios espera ver algo siempre en nosotros. El tiempo es clave para dar fruto. Y Dios cambia nuestra esterilidad por una vida fructífera. Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Siempre, siempre, siempre. Que realmente nuestra vida no sea pura hojas, sino que podamos realmente dar fruto. Te invito a que puedas orar conmigo, que podamos orar y que también pienses, mastiques, sí, nos ponemos de pie, que también pienses cómo está tu vida, cómo está mi vida, y que allí donde estés, vamos a tomarnos 2 minutitos. Si tienes algunas cuentas pendientes con el Señor, que sea ahora el tiempo en donde tú puedas arreglar esas cuentas pendientes con el Señor. Ora ahí donde estás. Sí, Señor, gracias porque tu palabra es viva. Gracias porque en un relato tan corto encontramos realmente un tesoro, Señor. Un tesoro que nos hace plantear cómo está nuestra vida delante de ti. ¿Qué queremos hacer de nuestras vidas? Si estamos realmente llevando frutos delante de ti, Señor. Señor, en esta hora te pedimos perdón. Te pedimos perdón si esa no fue la manera correcta, si no fue, Señor, el tiempo quizás lo aprovechamos mal, Señor, y no hemos llevado los frutos que tú querías que llevemos, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque quizás no hemos tenido intimidad contigo. Tú siempre estás ahí pendiente de cada uno de nosotros, pero quizás en nuestras tareas cotidianas, en nuestros quehaceres, incluso en nuestras preocupaciones, anteponemos eso antes que a ti, Señor.
Y quizás con esa rutina, con esos problemas, te hemos dejado en un segundo plano, Señor. Y hemos tenido esa intimidad que tanto tú deseas pasar tiempo con nosotros, Señor. Te pedimos perdón delante de ti, Señor. Te pedimos, Señor, perdón. Te pedimos que nos purifiques, Señor. Que purifiques nuestras manos, que purifiques nuestras mentes, Señor. Nuestros corazones. No queremos ser como aquellos discípulos que fueron incrédulos y que tenían un corazón duro. Cuando les dijeron que había resucitado y ellos no creyeron, Señor. Líbranos, Señor, de eso. No queremos caer en esa misma situación. No nos queremos dejar llevar por nuestros problemas o por circunstancias o por cosas que nos están pasando en nuestras vidas. Sabemos que tú estás al control de todo, Señor. Y, Señor, queremos más de ti. Como cantábamos hoy, avívanos, Señor. Si hay algo que está apagado en nosotros, te pedimos que nos des discernimiento, nos des sabiduría y nos hagas saber a través de tu Espíritu en dónde estamos fallando, Señor. ¿Qué es lo que tú quieres para nosotros, Señor? Avívanos, Señor. Llénanos de ti. Que hoy, al salir de aquí, de la iglesia, haya un cambio de mentalidad, un cambio de rumbo. Que si estamos en la dirección incorrecta, que podamos salir de esta iglesia en la dirección que tú quieres que vayamos, Señor. Muéstranos, Señor, en cada uno de nuestras vidas, a cada uno de nosotros, hacia dónde quieres que vayamos, Señor. En dónde tú nos quieres utilizar, Señor. Aquí estamos, te damos nuestras manos, te damos nuestros ojos, todo, Señor, todo nuestro ser, lo entregamos a ti por completo, Señor, para poder llevar frutos, Señor, frutos del reino, Señor. Esta vida es pasajera, está muy bien trabajar, está muy bien estudiar, Señor, pero realmente lo que cuenta son los frutos del Espíritu, los frutos, Señor, que podemos desprender de nuestras vidas, de hablarles a otros de ti, Jesús. Los tiempos se están acortando y lo vemos. Los tiempos están llegando a su fin. No sé la hora porque nadie lo sabe, pero sabemos que falta poco, Señor. Sabemos, Señor, que el tiempo está en cuenta regresiva y debemos ganar más gente, a nuestros familiares, empezando por nuestros familiares, Señor. Oramos por cada uno de nuestros familiares que no conocen al Señor, Dios. Te pido que tú sabes, Señor, los nombres de nuestros familiares que no tienen a Jesús en el corazón. Te pedimos, Dios, que toques sus corazones, que los cambies por un corazón de carne, Señor. También por nuestros amigos, incluso por los vecinos, Señor. Allí en el sitio donde nos pongas a cada uno de nosotros o donde estemos, Señor. Que nuestra vida sea un perfume grato hacia ti, Dios. Te damos gracias por estos momentos. Gracias por tu palabra, Señor, porque es viva y eficaz. Gracias porque tu Espíritu nos habla y nos ha hablado en esta hora y síguenos hablando, Señor, a lo largo de la semana. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.